¿Se puede unir fútbol y literatura? Los autores de Gambetas entre un discípulo de Bolaño y un fanático de Dios creen que sí. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a volver a hablar de fútbol y literatura, vamos a volver a hablar de un tema recurrente y lo hacemos con el motivo perfecto para esto, que es la presentación de un libro. Gambetas entre un discípulo de Bolaño y un fanático de Dios es un libro escrito a cuatro manos entre Miguel Ángel Ortiz y David García Cames. Dos referencias en lengua española hablando de literatura unida a esa pasión llamada fútbol. Y por supuesto hoy tenemos a uno de esos autores, a David García Cames, para que nos explique y para que nos acerque un poco la realidad en la que nació este libro, que muy pronto tendré en mis manos y que disfrutaré como quiero que hagáis vosotros. Espero que pueda ser una charla interesante en la que podamos explorar todo lo que podamos descubrir junto a uno de sus autores acerca del proceso creativo de la unión entre fútbol y literatura. Y aquí me veis ya muy bien acompañado por David García Cames. El 50%, ya veremos si en otro porcentaje, pero yo creo que el 50% de una historia muy bonita, un libro que vamos a presentar y que vamos a hablar ahora mismo sobre él. ¿Qué tal, David? Un placer absoluto tenerte aquí en mi canal. ¿Qué tal, Miguel? Un placer también estar aquí y haberme dado esta invitación. Entonces, nada, Bueno, un placer poder charlar. para mí, de verdad que es un placer tenerte por aquí. Sigo mucho tu trabajo. Sé que eres un gran amante del fútbol y de las letras. Vamos a hablar Mm. sobre ello, porque precisamente si yo digo gambetas entre un discípulo de Bolaño y un fanático de Dios, estamos hablando de dos cosas que realmente pueden estar unidas y eres uno de los exponentes, quizá en lengua española, que mejor lo han hecho. Tú en 2018 ya presentas un libro o presentas un trabajo, una recopilación, ¿no? Un estudio sobre Ujú. literatura y fútbol, el mito del fútbol y la literatura unidos. También con la editorial de Panenka, junto con Marcel Beltrán y Miguel Ángel Ortiz, también Kafka en Maracaná, y ahora ya con este libro que nos presentas de nuevo, fútbol y literatura. Son dos cosas tan cercanas, tan unidas, como para que de verdad te animen a seguir escribiendo sobre ello. Quizá no sean cosas tan cercanas para la mayoría de la gente, pero digamos, son mis dos grandes pasiones. Desde pequeño, pues digamos, el interés en el fútbol, el interés en la literatura y cómo decirlo, todo este camino, todo esto que has dicho tú, reflejado en esos libros, pues no deja de ser un poco el anhelo de juntar esas dos pasiones que durante tanto tiempo la gente las ha querido ver distintas, los literatos han querido mirar por encima del hombro a los escritores, a los futbolistas han tenido a los escritores. Entonces, bueno, se trata un poco de juntarlo, de algo que durante mucho tiempo se ha visto separado, tratar que surja de forma natural y tratar de buscar los puntos de encuentro, los puntos de unión. Ujú. Hay algo que has comentado ahora mismo que me parece muy interesante y yo creo que puede ser una manera de tirar del hilo. Yo siempre he tenido una especie de complejo, ¿no? A la hora de hablar de que soy escritor, porque claro, en Ujú. cuanto digo que soy escritor, pero que me dedico fundamentalmente a hablar de fútbol, es algo como que decae la mirada, ¿no? Cae un poco la temperatura de la conversación. De alguna manera parece que el fútbol o hablar de fútbol o escribir de fútbol tiene una gradación menor que escribir de cualquier otra cosa de la vida, cuando realmente el fútbol es pasión y el fútbol es una manera de representar los sentimientos de una persona y esa capacidad de ser niño. ¿Cómo lo interpretas tú eso? ¿Crees que de verdad está de alguna manera vilipendiado también el escritor sobre fútbol? Sí, claro, totalmente. Ahora cada vez menos, cada vez, digamos, por ejemplo, en España, en nuestro país, igual que durante mucho tiempo también en Latinoamérica, ya no es tanto así, ya se han abierto un poco más las miras, pero por supuesto, cada vez menos todavía hay gente que mira un poco por encima. Cuando lo que tú comentabas, Miguel, pues eso, cuando dices que escribes sobre fútbol, pero a ver, es que lo importante no es sobre lo que escribimos, sino quién lo escribe. Entonces, pues de amor puede escribir todo el mundo y digamos, no será lo mismo que escriba de amor, pues Borges, pongamos por caso, o a cualquier gente que escriba una horterada. Pues lo mismo de fútbol. Si uno es bueno escribiendo, escribiendo de fútbol también lo será. Entonces, en ese sentido, es un tema como cualquier otro y es un tema, lo que tú comentabas, que es que junta tantas cosas, junta la memoria, junta la identidad, junta
pues eso, incluso da temas políticos, junta una cierta forma de ser, Ujú. junta algo que, como dicen, pues va mucho más allá incluso del fútbol. El fútbol, como decía Sakeri, una frase muy conocida, es la excusa para hablar de las cosas verdaderamente importantes, aunque, en mi opinión, el fútbol también es una de esas cosas importantes. Hay una frase de Santiago Bernabéu que a mí me gusta mucho, que el otro día le escuché precisamente a Javier Aznar en su podcast, Ujú. que dice algo así como que ser futbolista es muy difícil porque tienes que ser muy niño en el campo y muy adulto fuera de él. Me parece una frase, es una genialidad, ¿no? Porque todos de alguna manera nos hemos enamorado del fútbol y de nuestras pasiones siendo niños. Y tú dices que lo importante realmente no es tanto lo que se escribe, sino quién lo escribe. Vamos Ujú. a hablar de ti, David. ¿Cómo te enamoras del fútbol y de la literatura? ¿Cómo es ese viaje? ¿Cómo es ese camino que ha terminado uniéndose a través de tus libros? Bueno, del fútbol me enamoro como cualquiera, queriendo ser futbolista de niño y evidentemente dándome cuenta que nunca lo podría llegar a ser. Entonces, como todo escritor que escribe sobre fútbol, soy un futbolista frustrado. O sea, en mi caso, un La primera auténtico gran tocho. decepción, ¿eh? La primera. Exacto, o sea, como para no hablar de decepciones y de anhelos y demás. Entonces, bueno, yo como tremendo tronco, como que siempre he elegido el último en el patio de la escuela, pues eso, digo, pues vamos a tratar de escribir un poquito por lo menos. Entonces, y la literatura también, o sea, al mismo tiempo que quería jugar en la escuela o en el patio del colegio y demás, pues leía Mortadelo y Filemón, leía después a otros autores, leía a Julio Verne y después ya llegarían muchos otros, pero bueno, digamos que como muchos niños, pues era un niño que en su casa leía los tebeos y fuera de casa quería jugar al fútbol. Entonces, bueno, eso se fue juntando con el paso del tiempo y lo que tú dices, ya finalmente estudié en Salamanca, en un doctorado en la Universidad de Salamanca y yo al principio iba con unos temas así muy importantes, hay unos temas muy serios, unos temas ahí, digamos, de estos que de altura y de repente una profesora me dijo, pero a ver, David, si tú me estás hablando de fútbol todo el día, ¿por qué no escribes de fútbol una tesis? Y entonces, bueno, ahí empezó un poquito el camino, empezó como una investigación, empezó investigación entre comillas, porque investigación es leer lo que ya había leído y más cosas que quería leer. Entonces, puro goce, o sea, considerarlo por una parte trabajo, pero también otra parte goce. Entonces, bueno, empezó eso como una tesis doctoral que suena muy serio y demás, pero en el fondo no era más que un tipo como yo, teniendo la excusa de estudiar para la Universidad de Salamanca, leyendo muchos libros que siempre había querido leer. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza esa mezcla, primero desde un punto de vista más desde el ensayo y después ya con otros cuentos, con el Kafka en Maracaná y con este libro, con estas gambetas también, pues un poco saltando a la cancha, dejando un poco la parte del análisis del estudio y saltando a jugar, saltando ya más un poco a la ficción. Entonces, ese es un poco el recorrido. Yo creo que el de muchos chavales en España, lo que pasa es que he llevado un poquito más allá la obsesión, un poquito Deci- más allá. decía el dicho que uno de los éxitos que ha tenido el fútbol a lo largo de su historia es que es un juego muy simple. Solo necesitas un balón y poco más, ¿no? En un terreno para jugar. Que incluso solo podemos hacerlo, pero nos gusta más jugar con amigos. ¿Cómo es unirte de nuevo a Miguel Ángel Ortiz para otra aventura, ¿no? Hablando de literatura y de fútbol. No, con Miguel Ángel Ortiz, igual que fue antes escribir con Marcel Beltrán, es como eso, es como salir a jugar al patio del colegio. O sea, somos gente que al principio nos conocíamos únicamente de forma virtual, Sí. incluso nos conocíamos por escrito. Nos habíamos leído, pero no nos habíamos tomado unas cervezas, por decirlo así, habíamos estado así. Entonces todo surgió como de forma muy natural. O sea, como que gente que entendíamos el fútbol de una cierta forma, que entendíamos también la literatura de una forma. Yo leía a Marcel en La Panenka, yo leía a Miguel Ángel sus novelas, La inmensa minoría, Fuera de juego. Entonces, bueno, como que ahí creamos una especie de cofradía, una especie de cofradía de las letras y el balón. Entonces, como que sí, fue como salir a jugar en el patio del colegio y mucha compenetración, también mucha crítica, o sea, como esos colegas Claro. que te dicen a la cara que tú tienes que ser suplente, pues estos también te dicen a la cara cuando algo no está bien y yo también a ellos. Entonces, bueno, fue y continúa siendo como un juego muy divertido el Ujú. escribir con ellos. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de este último libro, de este Gambetas. ¿Te refieres a él como Gambetas? ¿Ha sido tan divertido como un regate o ha sido un poco más tarascada? ¿Ha costado mucho o al final lo que prima es la belleza? Ha costado, o sea, esto no es fútbol champán.
sea, esto ha tocado ahí salir al barro, esto además es claro, es pura Latinoamérica. Igual que el Kafka en Maracaná es un libro pues que nos hablaba de autores, de escenarios, de todo el mundo, aquí en concreto lo hemos centrado en Latinoamérica. Entonces, claro, esto es como salir a jugar en la cancha de Peñarol en la Libertadores, en un partido de vuelta. Entonces, muy complicado, pero también muy divertido. O Ujú, sea, aprender también mucho de Latinoamérica, aprender mucho de fútbol latinoamericano, de literatura de acá, meterse en la piel de muchos escritores, de las voces de aquí. Entonces, sí ha sido complicado, pero nunca perder ese espíritu de juego. O sea, mira que en el título eso, gambetas entre un discípulo de Bolaño y un fanático de Dios. Dios, por supuesto, con el 10. ujú. Entonces, un poco nombrar a Bolaño y al Diego, o sea, como dos personas que en cierta manera lo apostaban todo a su disciplina, ya fuera el fútbol o la literatura, pero tampoco nunca se dejaban de divertir con ellas, de llevarla al límite. O sea, Ujú. entonces, bueno, tener esos referentes, pero sí, 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 ha sido un trabajo como algunos días que fluía, digamos, un trabajo como un poco del Boca de Bianchi, pero había otros días del Estudiantes de Bilardo. Había otros días de tocaba darse muchas patadas allí y casi esquivar los alfileres también del contrario. ¿Qué destacarías tú de este libro? Porque obviamente ya el título evoca precisamente ese tejido en el que pueden estar unidos las letras y el fútbol, pero yo creo que va más allá, ¿no? Porque al final también Bolaño y Dios, en este caso Diego Armando Maradona, son dos figuras de alguna manera malditas, ¿no? Muy desconocidas también en lo íntimo, que probablemente mucha gente habrá leído algo de Bolaño, pero no conocerá la intimidad del personaje, de lo que sufría, de lo que vivía, de cómo se divertía también a través de la literatura, de lo que le daba. Y a la vez yo creo que Diego Armando Maradona también ha sido un poco eso, ¿no? El hombre al que la gente seguía por su fútbol, pero que de alguna manera le daba un poco la espalda también por lo que era su personaje. Eh, ¿Qué destacarías tú? ¿Qué destacarías tú del viaje que ha supuesto escribir Gambetas? Claro, lo que tú comentas, Miguel, como el sentido de que son malditos. O sea, por un lado, un escritor maldito, un escritor que solo al final de su vida un poco obtiene reconocimiento Claro. y justo es cuando fallece. Y Maradona también, o sea, es el gran maldito, o sea, es el santo perverso. O sea, Maradona es el santo, el anticristo casi del fútbol, o sea, en ese sentido. Entonces, bueno, un poco jugar con esos malditos y tenerlos siempre muy presentes. Fíjate que incluso a Bolaño no tenemos ningún relato dedicado a Bolaño, pero todo el libro sigue la estructura de los detectives salvajes. O sea, todo el libro son 45 cuentos, más alguno de descuento, es media parte más alguno de descuento, y cada cuento es una voz, igual que ocurre en los detectives salvajes de Bolaño. Entonces, un poco tratar de reflejar un poco la geografía de Latinoamérica, que aparezcan voces, pues que te diría, por supuesto, más del sur, aparecen más de Chile, de Argentina, de Uruguay, pero también voces de Colombia, de Bolivia. Entonces, bueno, en ese sentido, como algo que atraviesa el libro, casi de forma transversal, la presencia de Bolaño, como la estructura del libro, o sea, inspirado casi en él. Y como que muchos nombres, muchos guiños de los seguidores de Bolaño, por supuesto, ahí verán una cantidad de guiños tremenda. Y Maradona, ¿qué te voy a contar? Pues claro, pues el libro se está escrito después de que él murió. Entonces, bueno, eso lo atraviesa todo. O sea, la forma de entender el fútbol, la forma de entender la vida, pues y evidentemente queda muy marcada por Maradona y sobre todo por un Maradona que, lo que te decía, ya está santificado, ya finalmente ya pues ha muerto. O sea, casi como el camino que le conducía a la muerte, el camino que le conducía a ser ese Dios, pues ya lo consagró definitivamente. Entonces, bueno, también tenerlo muy presente a Maradona. Aparece en el libro un capítulo específicamente dedicado a él, creo que se llama Vida, Pasión, Muerte y Resurrección del Diego y ahí incluso, pues eso, ahí jugamos con el Maradona más maldito, pero incluso jugamos con el Maradona también post-mortem, incluso con el Maradona en espíritu también aparece por allá. Un cuento entre comillas, un cuento de terror, con Maradona aparecido desde el otro lado. Entonces, bueno, sí, como que escogimos esos dos nombres como que simbolizan tanto para Miguel Ángel como para mí eso, como nuestra forma un poco de entender tanto el fútbol como la literatura.
Ujú. Y supongo que habrá mucho nombre un poco más desconocido. Tú hablabas de que os habéis centrado sobre todo en Latinoamérica. Creo que es un término interesante Latinoamérica, porque Ujú, no acostumbramos a unir Latinoamérica tan fácilmente como lo hacemos, por ejemplo, con Europa, que se hace muy ujú. alegremente, ¿no? Esto se lo leía a Sí. Labarces en Historia Mínima del Fútbol Latinoamericano. Creo que es bastante interesante, ¿no? Unir precisamente las sensibilidades que existen en América Latina, y creo que os habéis sumergido muy de lleno precisamente en ese mundo, en ese fútbol y en esa literatura. ¿Qué Ujú. extraes tú? ¿Qué conclusión sacarías? Ya no solo como eh, escritor, sino también como aficionado al fútbol y a la literatura de este viaje que os habéis pegado, porque obviamente el bucear tanto, ¿no?, en estos dos mundos que son complejos, que muchas veces son desconocidos para un europeo, por mucho que tú estés muy cerquita ahora de esa realidad, Ujú. ¿qué conclusión sacas de lo que habéis vivido? Quizá la palabra un poco que refleja eso es la intensidad. O sea, como que la intensidad como del día a día. O sea, como que es algo que puede desgastar, pero también al mismo tiempo fascinar. Entonces, es evidente, la forma de vivir el fútbol pues no va a ser la misma en la Bombonera que en el Camp Nou. Por más que los dos sean templos de una forma, pues bueno, uno, digamos, está más cerca de un templo perístico y el otro está más cerca de la cancha del infierno del anuncio de Nike. Pero en ambos, y también en la literatura y en la forma sobre todo de entender la literatura de los escritores de acá que han escrito sobre fútbol, es eso, es como la intensidad de la vivencia. O sea, ¿por qué nos conmueve tanto el negro Fontana Rosa, por ejemplo, después de ya mucho tiempo después de su muerte, ahora que se ha vuelto a reeditar en España y demás? Pues porque habla de algo esencial. Sí, los argentinos lo viven, digamos, en exceso, el país del drama, Ujú. Argentina, siempre lo viven todo de forma dramática y el fútbol es el drama cósmico de ellos, pero también en la literatura eso se siente y por eso el negro Fontana Rosa es uno de los grandes, quizá el más grande escritor de fútbol, porque supo captar ese exceso que representa el fútbol en Latinoamérica, esa forma de vivirlo con todo, o sea, como que no hay razonamiento, no se puede razonar muchas veces sobre el fútbol, entonces simplemente queda dejarse ir, dejarse llevar. Y entonces, pues un poco también, a veces lo hemos intentado, por supuesto, con todo el rigor que se necesita para un libro, con toda la disciplina que se necesita para la hora de escribir, pero también al mismo tiempo dejarnos llevar por momentos, claro. Mira que te digo que hay 45 voces, claro. Yo soy eso, de un chico nacido en Barcelona, de familia de Salamanca. Entonces, claro, me tenía que poner en la cabeza de eso, de un hincha chileno, por ejemplo. Cómo habla un chileno? ¿Cómo vive el fútbol un chileno? Entonces, ha sido una experiencia muy bonita también, como de empatía, como de conectar con esta vivencia del fútbol latinoamericano. ¿Qué te permite más mimetizarte con la realidad en la que os habéis sumergido? ¿El fútbol o la literatura? ¿Qué te acerca más a una bandera que no es la tuya para permitirte hablar de ello? Yo creo que casi las dos cosas. O sea, como que por un lado la literatura casi más como estudio, más ahí Ujú, sí que mucho más necesario el rigor, y un poco el fútbol también acercarme a esas pasiones, que en algunos casos coinciden con las mismas de aquí, pero en otros casos, claro, a esa pasión no la puedo sentir. Yo qué sé, ¿qué te diría? No puedo sentir la pasión en un Huachipato Unión Española en Chile, digamos. Entonces, ¿qué queda ahí? Pues un poco a lo mejor abordarlo desde la literatura, darle otra mirada, mirarlo desde el reverso, no quedarnos con lo más evidente, quedarnos como con esas tramas que corren en paralelo al fútbol, un poco que es lo que hace, pues eso, gente como tú, que es lo que hace Panenka. No nos interesa tanto el resultado, todos sabemos cómo ha terminado la Champions, cómo ha terminado la Libertadores, ujú. sino que nos interesan contar las historias. Entonces, este libro de Miguel Ángel y mío, pues eso, es una búsqueda de historias, en algunos casos más apegadas a la realidad y en otros más de pura ficción. Ahí, en unos casos, por decirlo así, ahí sí se nos fue la pinza completamente. Hay una cosa que te quiero preguntar porque me parece interesante, me parece importante. Creo que Miguel Ángel es también español, por lo tanto creo Ujú, que esta perspectiva a mí me parece que es correcta. Te tengo que preguntar por el miedo, porque a mí me pasa también como escritor cuando intento empatizar con una sensibilidad que no es la mía. ¿Os daba miedo ser dos europeos hablando de algo que os pilla muy lejano? Nos ¿O, daba, o habéis pretendido que eso se minimice al máximo? nos daba miedo, nos dio mucho miedo y nos sigue dando miedo todavía. O sea,
es como que, claro, uno tiene el miedo de hacer el ridículo en un ambiente que no es el suyo, de decir, de responder un poco a lo que es un libro publicado en Chile. Entonces, claro, a lo que esa gente esperan de este libro. Entonces, bueno, claro, mucho miedo, pero la única solución es con trabajo. O sea, con trabajo, con empaparse, por ejemplo, de mucha literatura, leer a muchos autores contemporáneos, Claro. a otros que ya conocíamos, volverlos a releer, releerlo muchísimo. Por ejemplo, que te diría, pues Miguel Ángel para escribir un cuento sobre Alejandro Zambra, pues se tuvo que leer casi todas las obras de Alejandro Zambra. Yo, para escribir uno sobre Julio Cortázar, No, no se puede decir que sea un trabajo arduo, porque es no, maravilloso leer a no, Zambra. claro, o sea, es lo duro. O sea, yo, por ejemplo, eso, para escribir un cuento de Cortázar, pues claro, volverme a leer todos los cuentos Vaya. del origen de Cortázar. Qué disgusto. O sea, entonces, bueno, pero sí, como el miedo sí que es una palabra. Incluso yo el último cuento que escribí, de todos los cuentos, es uno que juntaba a Alejandra Pizarnik con Leo Messi. Entonces es un cuento que nada que ver. O sea, Messi con Pizarnik no coinciden en el tiempo. Alejandra Pizarnik, por más que la busqué, no tenía ningún interés en el fútbol ni en ningún testimonio. Pero hay un verso de Alejandra Pizarnik, que es una de mis poetas preferidas y demás, y dice, ¿qué haré con el miedo? Entonces, bueno, entonces esa palabra, ese verso de ¿qué haré con el miedo? Yo, por ejemplo, se lo traslado a Messi en la segunda final de la Copa América que perdió, que es un cuento ambientado en cuando dice aquello de no se me da, lo dejo, no se me da, me voy de Argentina. Efectivamente. Entonces ese momento que recuperamos en el libro, un poco también habla de nosotros. ¿Qué haremos con el miedo? ¿Qué hacemos con el miedo? Entonces, bueno, ¿qué hacer con el miedo? Seguir para adelante, escribir y disfrutar escribiendo. Ujú. Bueno, como dijo Galeano, creo que la frase no era suya, Mm, ¿no? La utopía sirve para caminar, por lo tanto caminemos claro. y ya veremos dónde nos lleva, ¿no? Bueno, realmente creo que al final esto es lo que podéis ofrecer a través de Gambetas. Gambetas entre un discípulo de Bolaño y un fanático de Dios. Un libro que yo creo que como mínimo va a ser una mirada respetuosa, que esto yo creo que hoy por hoy a veces escasea porque Ujú, sinceramente te preguntaba lo de los europeos precisamente por todo lo que ha vivido Latinoamérica, ¿no? Desde el continente europeo y de cómo muchas veces hemos hablado y seguimos hablando de la realidad latinoamericana en el sentido más estricto, porque ya no es ni literatura ni fútbol, es hablar de la sociedad y de cómo vive y de cómo siente todo un pueblo, ¿no? Y toda una sensibilidad como es Latinoamérica. Así que, bueno, para empezar, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. ujú. Te agradezco muchísimo este rato. De verdad que creo que ha sido enriquecedor. Creo que en lo que hemos comentado ya es suficiente estímulo para poder ir a buscar este libro que habéis compuesto Miguel Ángel Ortiz y tú. Y por supuesto, yo animo mucho a la gente para que lo consuma, para que lo practique y sobre todo que disfrute con esos 45 y pico, ¿no? Cuentos Ujú. de este Gambetas, que seguro que lo habéis hecho con mucho cariño. El mío está ya de camino, espero, desde América, así que te agradezco mucho este rato, de verdad, David, y espero que os vaya muy bien y que la sensibilidad que habéis intentado plasmar en el libro llegue a mucha gente. Nada, lo mismo agradecerte, pues eso, recibirme acá en tu espacio y bueno, saber que también ahí vamos a encontrar un lector magnífico en ti. Seguro que encontréis muchos más que yo. Un abrazo muy grande, David. Un abrazo a ti, chao. Pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado esta charlita con David García Cames, el 50%, como decía antes, de este libro de Gambetas entre un discípulo de Bolaño y un fanático de Dios, un libro editado por Ultras, una editorial chilena, un libro que yo creo que si os gusta, os apasiona el fútbol y la literatura, va a ser un libro esencial en vuestra biblioteca. Así que os dejo en la descripción un enlace para poder adquirir el libro a través de Amazon y por supuesto os voy a recordar que podéis suscribiros de manera gratuita, que es algo que a mí me ayuda a hacer esta comunidad cada vez más grande y por supuesto que dejéis en comentarios todo lo que queráis acerca del vídeo, acerca de la charla o acerca del libro. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado.